Última hora. Una presidenta municipal fue sentenciada a 70 años de prisión por ordenar el asesinato de su propio síndico con ayuda del crimen organizado. No fue un rumor, no fue una filtración, fue una sentencia dictada por un juez federal. Y lo que está saliendo a la luz ahora mismo va a cambiar la forma en que México entiende el concepto de traición institucional. Estamos hablando de María Elena Martínez Robles, presidenta municipal de Amanalco, Estado de México. Una funcionaria electa con cargo público, teléfono institucional y foto oficial en la pared. Una mujer que tomó el poder para servir a su comunidad y lo usó para hacer exactamente lo contrario, pactar con la familia michoacana y eliminar a quien se atrevió a decirle que no. Ese hombre fue Miguel Ángel Lara, síndico municipal, padre de 3 hijas, el único funcionario en todo el cabildo que se negó a mirar para otro lado, y eso le costó la vida. 25 de enero de 2023, las montañas del sur del Estado de México amanecieron cubiertas de niebla espesa, el tipo de niebla que borra huellas y silencia caminos. Esa mañana Miguel Ángel subió a un vehículo de gobierno con una carpeta bajo el brazo. Creyó que iba a una reunión de trabajo. No sabía que ya había sido sentenciado, no por un juez, por su propia presidenta municipal. La orden no vino de la sierra, vino de un escritorio con bandera oficial. La carretera hacia Zacazonapán es angosta, traicionera, rodeada de árboles que se cierran sobre el asfalto como una trampa verde. El olor a pino mojado y tierra fría llenaba la cabina. El chofer Guillermo Roque ajustó el retrovisor. Ninguno habló mucho, no hubo tiempo, porque más adelante, escondidos entre la maleza, ya los esperaban. La emboscada fue diseñada con días de anticipación, con llamadas realizadas desde la propia presidencia municipal, con coordenadas enviadas a hombres sin uniforme pero con fusiles, con una instrucción que salió de un despacho de gobierno y terminó en una ejecución doble sobre una carretera sin nombre. Hoy, esa cadena de decisiones tiene un costo: 70 años de prisión. Y detrás de la sentencia, un operativo que no habría sido posible sin la intervención directa de Omar García Harfuch, quien al recibir el informe no dudó un segundo. Esto no es corrupción política, es delincuencia organizada con traje de alcaldesa. Vamos por ella hoy. Pero lo que la fiscalía encontró dentro de los archivos del ayuntamiento reveló algo mucho más grave que una presidenta corrupta. Reveló que no actuaba sola. Amanalco no aparece en las noticias nacionales, nunca había aparecido. Es un municipio pequeño, enclavado entre montañas y lagos cristalinos en el sur del Estado de México. Calles empedradas, techos rojos, el sonido de campanas marcando cada hora, como si el tiempo ahí avanzara más despacio que en el resto del país. Una postal de México profundo donde la gente se conoce, se saluda por nombre y confía en quien lleva el cargo. Esa confianza fue la primera víctima. Desde enero de 2022 algo empezó a cambiar en el ambiente del ayuntamiento. No de golpe, poco a poco, como el olor a humedad que precede a una tormenta que todavía no llega, pero que ya se siente en los huesos. Las sesiones de cabildo se alargaban. Las discusiones entre la presidenta y el síndico dejaban marcas visibles en las actas, en las miradas y en los silencios que nadie se atrevía a romper. María Elena Martínez Robles había llegado al cargo por Movimiento Ciudadano. Pero un mes antes de tomar protesta se cambió a Morena. El síndico no la siguió y desde ese momento la fractura fue irreparable. En cada reunión Miguel Ángel Lara señalaba irregularidades, contratos sin licitación, nóminas infladas, pagos que no cuadraban con ningún servicio registrado y lo más delicado, reuniones privadas entre la presidenta y hombres que llegaban en camionetas sin placas, sin cita, sin nombre en ningún registro oficial. No eran rumores, eran reportes internos con fecha y firma. Un día el tesorero pidió hablar en privado con el síndico. Le mostró un recibo con una descripción vaga: aportación voluntaria a grupo de apoyo regional. El logo era borroso, las letras pequeñas, pero en la parte inferior aparecía una clave que la inteligencia estatal ya tenía identificada: FM23, familia michoacana, región sur. Desde ese momento el miedo comenzó a circular por los pasillos del ayuntamiento como
como corriente de aire frío, secretarias que bajaban la voz al contestar el teléfono, regidores que evitaban hacer preguntas incómodas, chóferes que miraban al suelo cuando alguien mencionaba el nombre de la presidenta. Miguel Ángel no se cayó, redactó oficios, solicitó auditorías, pidió medidas de protección. Nunca llegaron. El primer signo físico de que la situación había escalado apareció el 3 de enero de 2023. El síndico no asistió a la sesión extraordinaria del Cabildo. Cuando lo buscaron, respondió con 3 palabras: me advirtieron que no fuera. 2 días después, su automóvil amaneció con una llanta rajada y una nota en el parabrisas escrita con marcador negro. Solo decía: ya basta, Miguel. Pero la advertencia más grave no llegó en papel, llegó en una citación oficial, una reunión de trabajo, un destino en campo abierto y una lista de asistentes que debió haber encendido todas las alarmas. Pero nadie la leyó a tiempo. La carretera hacia Zacazonapán no perdona errores. Es angosta, sinuosa, flanqueada por árboles tan altos que bloquean la luz del sol incluso al mediodía. En enero el frío baja desde las montañas y se instala sobre el asfalto como una losa. No hay gasolineras. No hay señal de celular, no hay testigos. Ese detalle no fue casualidad, fue diseño. A las 9:40 de la mañana del 25 de enero, Miguel Ángel Lara subió al vehículo oficial con su carpeta de documentos. Guillermo Roque, el chofer, cerró la puerta del conductor sin decir nada. El motor arrancó, el olor a gasolina se mezcló con el aire helado del bosque. Miguel miraba por la ventana. Sus manos sostenían la carpeta, pero no la abrían. Algo no estaba bien y él lo sabía. Su celular vibró una vez, luego otra. No contestó. Sabía quién era y no tenía respuesta que dar. A los primeros 20 minutos de camino, la señal desapareció por completo. A los 30, el paisaje se cerró. En una curva pronunciada, Guillermo redujo la velocidad por el mal estado del camino y fue ahí, en ese punto exacto, donde la trampa se activó. De entre la maleza emergieron 2 camionetas sin placas. Una se colocó adelante, la otra atrás. El frenado fue seco, violento. El silencio que siguió duró menos de 3 segundos. 4 hombres descendieron con fusiles cruzados al pecho, rostros cubiertos con pasamontañas, botas con lodo fresco. Uno golpeó el cofre del vehículo con la culata sin apresurarse, como quien cumple una rutina. Bájense, ya saben por qué. Miguel Ángel bajó primero, Guillermo lo siguió con las manos visiblemente temblorosas. Los llevaron hacia el borde de la carretera. El suelo estaba húmedo, el aire olía a tierra removida y pino quemado. No hubo forcejeo, no hubo negociación, no hubo misericordia. En ese instante Miguel entendió lo que llevaba semanas negando. No era una advertencia, era una ejecución. Dile a María Elena que ya estuvo, alcanzó a pronunciar. El primer disparo cortó la frase a la mitad. No hubo persecución, no hubo testigos. Los cuerpos fueron subidos de nuevo al vehículo y trasladados varios kilómetros antes de ser abandonados sobre la carretera Temascaltepec-Lubianos, como un objeto viejo, como un mensaje deliberado. Al amanecer siguiente, un campesino que pasaba temprano con su caballo se detuvo frente al vehículo abandonado. Abrió la puerta, retrocedió de golpe. Dentro estaban los 2 cuerpos, fríos, con impactos de bala y señales de violencia, sin billetera, sin documentos, sin nada que los identificara fácilmente. Solo quedaba una pregunta que nadie en Amanalco se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿Quién los mandó ahí? La respuesta ya estaba grabada en un audio que nadie sabía que existía. Miguel Ángel Lara de la Cruz tenía 45 años y una terquedad que sus amigos admiraban y sus enemigos odiaban. No era político de carrera, nunca quiso serlo. Estudió Derecho en Toluca con la convicción de que la ley podía ser un escudo para la gente común, no un privilegio de los poderosos. Cuando llegó al Cabildo de Amanalco, llegó con carpetas, con preguntas y con una paciencia que se fue agotando conforme descubría la magnitud de lo que ocurría dentro del ayuntamiento. Su oficina era un caos ordenado, pilas de documentos, actas con notas al margen escritas a lápiz, una calculadora vieja sobre el escritorio y en la pared colgada con cinta adhesiva una sola fotografía. Su familia entera reunida en una cabaña en Valle de Bravo, sus 3 hijas,
sonriendo, su esposa con los ojos cerrados de risa. Nunca aceptó una mordida, nunca pidió un favor. Eso lo convirtió en el hombre más incómodo del cabildo y en el más querido del municipio. Sus vecinos lo recuerdan como alguien que contestaba el teléfono a cualquier hora, que aparecía en los problemas de la gente antes de que nadie lo llamara, que sabía el nombre de cada familia en cada colonia. Era el tipo de funcionario que el sistema no sabe qué hacer con él. Guillermo Jesús Roque tenía 52 años y una puntualidad que era su forma de decir que respetaba a todos. Llegaba a las 5 de la mañana, salía cuando el último funcionario estaba en casa, no hacía preguntas que no le correspondían, no se metía en asuntos que no eran suyos, solo manejaba, solo cuidaba, solo cumplía. Su única pasión declarada era su hija menor, a quien había prometido comprarle una motocicleta cuando cumpliera 18 años. Ese día salió de su casa con una bolsa de pan dulce y un termo de café negro. Besó a su esposa en la mejilla. No imaginó que era su último viaje. Ambos murieron juntos. Ambos fueron abandonados en el mismo vehículo. Y aunque la orden era que desaparecieran sin rastro, sus cuerpos fueron hallados con una precisión que no fue accidental. No estaban escondidos, no estaban enterrados, estaban expuestos, como si alguien necesitara que el mensaje fuera visto. Como si alguien quisiera demostrar que resistirse tiene consecuencias. Pero lo que ese alguien no calculó fue que los peritos también leen mensajes. Y el que encontraron grabado en el sistema de llamadas del ayuntamiento era devastador. Nada de esto fue improvisado. El asesinato del síndico no fue un arrebato. No fue una decisión tomada en caliente después de una discusión de cabildo. Fue el último eslabón de una cadena construida con paciencia, con recursos públicos y con la complicidad de un grupo criminal que llevaba meses instalado dentro del propio ayuntamiento de Amanalco. La ruta del crimen comenzó mucho antes del 25 de enero. Comenzó con reuniones discretas, siempre fuera de agenda, siempre de noche. María Elena citaba a ciertos proveedores en restaurantes a las afueras del municipio, mesas al fondo, cortinas corridas, camionetas estacionadas afuera con el motor encendido y hombres adentro que no bajaban ni consumían nada. Los asistentes no llegaban a pedir contratos, llegaban a pedir control. La familia michoacana ya operaba en la región sur del Estado de México. Cobro de cuotas a comerciantes, vigilancia de caminos rurales, control de rutas de abasto. Lo que necesitaba no era entrar a Amanalco por la fuerza, era institucionalizarse, tener un rostro oficial que les abriera puertas, firmara papeles y mirara para otro lado cuando los cargamentos pasaban. María Elena Martínez Robles fue esa puerta. Los acuerdos eran precisos, protección política, a cambio de gobernabilidad territorial, pagos mensuales disfrazados de servicios de asesoría y apoyo comunitario, recursos municipales canalizados como programas sociales que nunca llegaban a ningún beneficiario real. Todo pasaba por la tesorería, todo quedaba registrado con claves internas que solo quienes estaban dentro del pacto podían descifrar. El síndico descifró esas claves. Y cuando Miguel Ángel Lara comenzó a bloquear contratos, a exigir facturas, a frenar pagos sin sustento y a solicitar auditorías externas, el equilibrio del acuerdo se rompió. Cada sesión de cabildo se convirtió en una batalla abierta. Cada observación del síndico en una herida para la estructura criminal que la presidenta cobijaba. María Elena no podía removerlo legalmente, no podía comprarlo, no podía silenciarlo con amenazas porque él ya había demostrado que las ignoraba. Entonces activó el mecanismo final. Primero aisló al síndico, presionó a regidores, removió funcionarios cercanos a él, advirtió a choferes y administrativos que tomar distancia era una decisión inteligente. Miguel Ángel quedó solo dentro de su propio espacio de trabajo. Después construyó la coartada perfecta, una comisión oficial en territorio controlado por el grupo criminal, sin escolta, sin testigos, sin regreso posible. La instrucción no salió por escrito, salió por llamada, y esa llamada fue interceptada por un agente encubierto que esa noche no debía estar donde estaba, pero estaba. Y lo que escuchó cambiaría el rumbo de todo el caso. Fue una noche de martes, finales de noviembre de 2022. El frío en Amanalco bajaba desde las montañas con fuerza. Las calles estaban vacías, los negocios cerrados, y en una cabaña a 20 minutos del centro del municipio, rodeada de pinos y sin señal visible, desde la carretera se celebraba una reunión que nunca debió ocurrir, o que nunca debió ser grabada. La Fiscalía del Estado de México llevaba
llevaba semanas ejecutando la operación Enjambre, un rastreo silencioso quirúrgico de municipios con patrones anómalos de gasto, desapariciones sin resolver y vínculos sospechosos entre funcionarios y grupos criminales. Amanalco estaba marcado en el mapa desde hacía meses, y esa cabaña, propiedad registrada a nombre de un empresario maderero con 3 denuncias archivadas, ya tenía micrófonos instalados en sus paredes. A las 9:17 de la noche, un vehículo sin placas se detuvo frente a la entrada. Bajo ella, María Elena Martínez Robles llegó escoltada por 2 hombres sin uniforme, pero con radio al cinto. Saludó de beso a un sujeto identificado horas después como Ismael Ne, operador regional de la familia michoacana. Sobre la mesa había una botella de agua, un cenicero y un sobre manila con el membrete del ayuntamiento borrado a mano. La conversación comenzó con tono administrativo, pagos, rutas, fechas, el lenguaje frío de quienes llevan tiempo haciendo negocios juntos y ya no necesitan explicarse demasiado. Pero entonces cambió el tema. María Elena habló del síndico, explicó los bloqueos, las auditorías solicitadas, los votos en contra, la incomodidad creciente de tener a alguien dentro del cabildo que no solo no cooperaba, sino que documentaba todo con una precisión que empezaba a volverse peligrosa. Y entonces pronunció la frase que los analistas de inteligencia escucharían más de 40 veces en los días siguientes. Yo lo pongo ahí, solo necesito que ustedes se encarguen del resto. No lo susurró, no lo dijo temblando, lo dijo con la misma calma con que se aprueba un contrato de obra pública, con la misma frialdad con que se firma una orden de pago. Sin culpa, sin duda, sin vuelta atrás. El agente encubierto que monitoreaba el dispositivo detuvo la grabación, tomó aire y marcó de inmediato la línea de emergencia de la fiscalía. Tenemos todo, la presidenta acaba de ordenar un homicidio. Esa grabación junto a 4 llamadas telefónicas interceptadas en los días siguientes construyó la columna vertebral del caso judicial, pero también reveló algo que nadie esperaba encontrar. Porque entre los archivos de audio había una segunda voz, una voz que pertenecía a alguien que todavía tenía cargo activo en el gobierno estatal. La llamada entró a las 7:03 de la mañana. El fiscal general del Estado de México no usó intermediarios, marcó directo, una sola extensión, una sola persona capaz de mover las piezas con la velocidad que el caso exigía. Omar García Harfuch contestó al segundo timbre. Tenemos a una presidenta municipal vinculada al crimen organizado, homicidio calificado, prueba plena, audiollamadas, registros financieros y un segundo nombre con cargo activo en gobierno estatal. Silencio de 4 segundos. Entonces vamos por todos hoy. No fue una sugerencia, no fue una consulta, fue una orden emitida con la precisión de quien lleva años desmantelando estructuras que otros prefieren no ver. Harfuch sabía que este caso no era un asunto municipal, era una fractura institucional. Y las fracturas institucionales, si no se cierran con rapidez y con fuerza, se convierten en grietas que devoran municipios enteros. Desde su centro de operaciones en la Ciudad de México, activó el componente federal de la Operación Enjambre, convocó a un grupo de trabajo mixto, inteligencia civil, elementos de la Guardia Nacional, Sedena y fiscales especializados en delincuencia organizada. Les dio una instrucción que no dejaba espacio para interpretaciones. Quiero la captura limpia, legal, sin margen de error. Este caso tiene que sostenerse en un tribunal durante décadas. El operativo se diseñó en menos de 18 horas, 5 capas de seguridad, vigilancia satelital del domicilio oficial de la presidenta, rastreo en tiempo real de sus escoltas, bloqueo preventivo de cuentas bancarias vinculadas al ayuntamiento y una orden de aprehensión firmada por un juez federal, blindada contra cualquier recurso de amparo local que pudiera activarse en los primeros minutos tras la detención. Harfuch monitoreó cada fase desde el centro de mando. Las pantallas mostraban el movimiento del convoy en tiempo real. Los radios transmitían en frecuencia encriptada. El aire en esa sala olía a café frío y concentración absoluta.
A las 4:40 de la madrugada siguiente, el convoy mixto salió en silencio desde la base más cercana a Manalco, sin sirenas, sin anuncios, sin filtración. A las 5:16 la presidenta municipal fue detenida en su domicilio oficial. Estaba despierta, tenía una maleta lista, documentos, ropa, billetes en dólares y un pasaporte con una visa vigente. Planeaba huir esa misma mañana. Le faltaron exactamente 36 minutos. Horas después, desde una sala de prensa, Harfuch habló con la claridad que lo distingue de todos los demás. El que use el poder del Estado para matar será alcanzado por la ley, sin excepción, sin fuero que valga, sin apellido que proteja. Pero lo que vendría después de esa declaración no estaba en ningún guión oficial, porque al abrir los archivos digitales del ayuntamiento, los analistas encontraron una lista que heló la sangre de todos en esa sala. La detención fue solo la explosión. Las ondas de choque llegaron después, una por una, como réplicas de un sismo que nadie supo medir hasta que ya era demasiado tarde para prepararse. Cuando los analistas abrieron los archivos digitales incautados del ayuntamiento de Amanalco, lo que encontraron no fue contabilidad creativa ni irregularidades administrativas menores. Fue la arquitectura completa de un gobierno capturado. Carpetas organizadas por fecha, tablas con claves internas, registros de transferencias realizadas desde cuentas institucionales hacia alias identificados por la inteligencia estatal como operadores activos de la familia michoacana. No era una alcaldesa infiltrada por el crimen organizado, era un ayuntamiento que funcionaba como célula del crimen organizado. La diferencia es brutal y tiene consecuencias que van mucho más allá de una sentencia. En lo inmediato, 5 funcionarios municipales adicionales fueron vinculados a proceso en los días siguientes. El tesorero, 2 regidores y un director de área que aparecía en los registros de pagos con una frecuencia imposible de justificar con ningún servicio legítimo. Todos ellos habían trabajado codo a codo con Miguel Ángel Lara. Todos habían visto lo que ocurría y todos eligieron el silencio como estrategia de supervivencia. Ese silencio también tiene un costo legal. En lo social, el impacto en Amanalco fue devastador de una forma que las estadísticas no capturan. Los comercios comenzaron a cerrar antes del anochecer. Las reuniones de cabildo quedaron suspendidas indefinidamente. Los empleados municipales llegaban al trabajo con la mirada baja y se marchaban sin hablar con nadie. La plaza central, que los fines de semana se llenaba de familias y puestos de comida, quedó vacía durante semanas. Porque el miedo no se fue con la detención de la presidenta, el miedo era que hubiera sido la presidenta. Las 3 hijas de Miguel Ángel Lara recibieron escoltas federales asignadas de forma permanente. Su casa fue rodeada por patrullas, no como gesto simbólico, como reconocimiento de que la amenaza no había desaparecido por completo con una sola detención, porque la lista encontrada en los archivos digitales del ayuntamiento tenía más nombres. Nombres con cargo, nombres con acceso, nombres que seguían firmando documentos oficiales en otros municipios de la región. La operación Enjambre no había terminado, apenas entraba en su fase más delicada. Harfuch lo sabía, por eso no levantó el operativo tras la captura de María Elena. Lo amplió, ordenó auditorías cruzadas en otros 7 municipios del sur del Estado de México, con patrones similares de gasto irregular y desapariciones sin resolver. Y en 3 de ellos lo que encontraron era todavía más grave que lo de Amanalco, porque había presidentes municipales en funciones que aún no sabían que sus teléfonos ya estaban intervenidos. La noticia reventó en todos los frentes al mismo tiempo. Condenan a 70 años a presidenta municipal por ordenar homicidio con apoyo del narco. El encabezado apareció en portadas digitales, noticieros nocturnos y cadenas internacionales antes de que terminara el día. Pero lo que más golpeó no fue el crimen en sí, fue su origen. Porque México ya está acostumbrado a escuchar que el narco infiltra instituciones. Lo que no había visto con tanta claridad era a una funcionaria electa usando el teléfono institucional, el presupuesto público y la autoridad de su cargo para ordenar la muerte de quien se atrevió a hacer su trabajo con honestidad. Eso no es infiltración, es ocupación. En redes sociales el impacto fue inmediato y brutal. Hashtags como Justicia para Miguel, Matar desde el Poder y Harfuch responden
escalaron a tendencia nacional en menos de 3 horas. Miles de usuarios compartieron la fotografía del síndico junto a una frase que se volvió símbolo instantáneo. No lo mató el crimen, lo mató la traición. En el Senado, legisladores de distintos partidos pidieron una revisión nacional de los mecanismos de control sobre presidentes municipales en zonas de alta incidencia criminal. Algunos exigieron protocolos de protección obligatoria para síndicos y regidores que denuncien irregularidades. Otros guardaron silencio. Ese silencio también dice algo. En Palacio Nacional, la pregunta que nadie quería responder en voz alta era la misma que flotaba en cada hogar de Amanalco. ¿Cuántos municipios más funcionan así? ¿Cuántas órdenes de ejecución han salido de escritorios con bandera oficial sin que nadie las grabara a tiempo? Harfuch respondió sin rodeos desde su último mensaje institucional. Hoy el Estado responde con toda su fuerza, pero esta victoria no es el final. Es la prueba de que cuando el sistema funciona con decisión y sin miedo, la impunidad no dura para siempre. Sus palabras no fueron retórica, fueron un mapa, una promesa con coordenadas. Porque mientras María Elena Martínez Robles ingresaba al penal de Santiaguito con 70 años de condena sobre los hombros, los operativos en otros 7 municipios seguían activos, los teléfonos intervenidos seguían transmitiendo y los nombres de la lista encontrada en los archivos del ayuntamiento seguían siendo cruzados con registros federales uno por uno. En Amanalco, la plaza central amaneció ese día con flores sobre el lugar donde Miguel Ángel Lara solía estacionar su vehículo. Alguien colocó una cartulina escrita a mano con letras azules. Decía simplemente gracias por no ceder. No había firma, no había nombre, solo esas 4 palabras que resumen todo lo que este caso significa. Que resistir tiene un precio, que ese precio a veces es demasiado alto, pero que cuando el Estado responde, cuando nombra, cuando sentencia, algo en el tejido roto de este país empieza lentamente a coserse. Miguel Ángel Lara no murió para convertirse en símbolo, murió porque creyó que hacer bien su trabajo era suficiente razón para seguir adelante. Y la pregunta que nos deja su historia no tiene respuesta fácil ni cómoda. ¿Cuántos funcionarios honestos están hoy mismo en la misma situación que él, sin grabaciones que los protejan, sin operativos que lleguen a tiempo, sin un Harfuch que conteste al segundo timbre? Esa pregunta no se resuelve con una sentencia, se resuelve con decisiones todos los días, en cada municipio, en cada cabildo, en cada funcionario que elige entre el sobre y la carpeta. Miguel eligió la carpeta y por eso hoy su nombre vale más que el de quienes lo mandaron matar.